Buenos días a todos. Vamos a empezar un poco porque habrá gente que tenga prisa y mejor luego los que queráis conoceros mejor, pues podéis presentar en el café. Supongo que está conectado online, ¿no? Hemos empezado ya. Bueno, pues también buenos días a los que estáis al otro lado, mentoras y mentís. Y bueno, pues quería presentaros dos palabras sobre la fundación para las personas que no habéis tenido relación con la fundación antes. Es una fundación que tiene por misión crear valor en las organizaciones, promoviendo el liderazgo femenino y la igualdad, principalmente a través de la investigación y la formación. Hacemos bueno, pues diferentes programas de formación. Tenemos uno sobre consejos de administración, bastante centrado en la práctica, en la sostenibilidad, también con foco en empresas familiares y en business case, y lo hacemos en colaboración con Garrigues Abogados, con EY, e intentamos que sea lo más práctico posible. Entonces también tenemos el apoyo de Headhunters. Y este programa que presentamos hoy formará parte de esta quinta edición, de manera que bueno, pues, maximicemos las posibilidades de los candidatos y las candidatas a encontrar su tipo de consejo idóneo. Bueno, la idea de este programa es un poco a petición de alumnos de las ediciones anteriores, y bueno, es algo muy comentado. Yo no he considerado hacerlo antes porque necesitamos también una parte un poco más crítica, pues saber que realmente el programa se puede aprovechar y tiene sentido. Y bueno, pues yo creo que después de 4 ediciones, pues es el momento quizás, ¿no?, de poder ofrecer esto a las alumnas. Tampoco está reducido a todo el mundo que ha hecho el programa Nuestra Educación, sino es una fundación, lo queremos abrir a cualquier tipo de potencial persona que quiera, que se sienta preparada, que haya hecho una formación. Sí seremos un poco exigentes en eso, y que bueno, pues pueda beneficiarse de este programa de la fundación para encontrar su lugar en los consejos. El programa, hemos hecho un diseño de programa pues que sea llevable por las mentoras y mentís. Sabemos que tenéis unas agendas complicadas, para que bueno, pues podáis tener la oportunidad de desarrollar bueno, unas pequeñas pautas para las mentís, pero que tampoco sea una carga grande y que bueno, pues que os anime a seguir en otras ediciones. Nuestra idea es hacer 2 ediciones al año, que vayan acompasadas también de la formación que tenemos en primavera y en otoño sobre consejos de administración, y que a partir de otoño también se completará con la participación de mentíes mexicanas o de alumnas mexicanas. Entonces, hemos hecho, bueno, ¿por qué lo hemos hecho? Lo hemos hecho también en la hoja que tenemos en la fundación. Es mucho de alta dirección y consejos, porque venimos de la escuela del catedrático Morten Husse, si lo conocéis, que es uno de los expertos más grandes a nivel mundial en gobierno corporativo. Yo estuve en Boston, en Harvard Business School, colaborando con un profesor allí sobre bueno, el curso que dan en Harvard, que ahora también lo imparten en el IS y que lo han cambiado el título. Cuando yo estaba allí se llamaba How to Make Boards More Effective. Ahora también han cogido la palabra effective, pero han cambiado la frase. Que además me parece que el IS lo acaba de anunciar para el mes de abril o mayo. Son 2 o 3 días de programa, y en Harvard también lo hacen muy parecido. Y empecé a colaborar allí principalmente haciendo casos de empresas españolas para que no fueran todos los business case americanos. Y luego, pues a la llegada a Europa, empezamos a colaborar con el profesor Morten Husse, y yo pues ya me incorporé a su grupo de investigación, y después de esto pues decidimos fundar la fundación, precisamente un poco con esa idea de poner todo ese know-how de las más de 50 universidades donde el catedrático Morten Husse ha estado, y que tienen un montón de investigación relacionada con el gobierno corporativo y la diversidad, fundamentalmente. Todo el tema de la dinámica del consejo, las tareas, los roles, todo este tema es lo que se trabaja. Y bueno, pues de ahí viene un poco esta herencia que que intentamos difundir en la fundación, y bueno, pues beneficiar al máximo número de personas posible.
Bueno, en el programa hemos, como decíamos, diseñado 3 sesiones en la que te verán mentores y mentees ya en función de vuestra agenda libremente. Y para ello, previamente, lo que tenemos es una sesión de formación a las mentoras, pues básicamente para que el programa también sea homogéneo, para que todos los mentores tengan una base común, tengan una manera, una metodología de hacerlo, y los mentees pues puedan más o menos, independientemente de quién sea el mentor, tener un tipo de formación o de experiencia similar. Entonces, hemos hecho este calendario. Habrá esta formación en marzo, ¿no? Marzo. Pero bueno, de esto os hablará más Francisco. Y luego tendréis sesiones individuales, una por mes, que podéis elegir libremente según mentor y mentee, que podéis hacer también presencial, online, ya es un poco a vuestra decisión. Bueno, pues que hemos puesto un poco los beneficios para los mentores. Pues bueno, disponer de este taller de mentoring, contribuir a esa mejora del gobierno corporativo desde la práctica, pues formando a potenciales miembros de consejos. Bueno, incrementar, ¿no?, la base de contribución a la sociedad y también vuestra reputación, incrementar vuestro networking personal. Una idea que me gustaría también poner en marcha, ¿no?, es que hacer un encuentro en cada edición que coincida pues, con la última sesión quizás del curso que tenemos para consejeros, en el que bueno, pues, los que tengáis disponibilidad podáis venir a esta sesión de networking pues, con todos los nuevos alumnos, algo así para entre mentores, mentees y participantes en el curso. Promover la visibilidad a través del programa de consejeros de la Fundación. Y bueno, pues participar quizás también en otras cosas que podamos hacer en el ecosistema del gobierno corporativo en la Fundación, con partners de la Fundación o con instituciones públicas en general. Pues en Navidades, por ejemplo, hicimos la cena de Navidad, en la que participó la vicepresidenta de la CNMV y el secretario general de emisores. Siempre hacemos algún tipo de iniciativa de este corte, ¿no? Y bueno, pues también a nivel educativo, pues el catedrático Morten Husse también ha participado en algunos de los eventos que tenemos. En estos momentos estamos llevando a cabo un programa en ICADE donde pues 4 veces al año fundamentalmente está más dirigido a doctorandos. Pero bueno, hay también sesiones interesantes de gobierno corporativo. No sé si tú, Miriam, lo conoces. Pues viene el 1 de marzo y si quieres te invito porque habrá alguna sesión sobre esto. Pero no de DBA. Sí, sí, dentro del DBA, sí. Sí, él viene una semana, bueno, aparte de dirigir a doctorandos, pues lo que hacemos es siempre un día dedicado a exponer. Hola, viene tú. Papers. Le estoy poniendo un correo, una cosa a Charo. A exponer papers, pues casi siempre relacionados con el gobierno corporativo y la diversidad, que es un poco pues eso, la afiliar de la fundación. Bueno, pues como los beneficios para mentores, para mentees, pues es un poco trabajar el DAFO, ¿no?, de cada una de vosotros. Ya está. El consejero. Vale, ya vi esta mañana los cambios de la presentación. Ahora, los que estáis online, sí, bueno, pues ya está. Eso que eso de dar el complemento a la coordinadora, eso ya está hablado, no se puede hacer. Pero bueno, ya lo he dicho y está escrito y no he estado en la conversación, pues tampoco sé por qué. Bueno, entre otros beneficios también, pues el networking entre mentees y consejeros, conocer mejor el funcionamiento práctico del mismo consejo y, por supuesto, de cada una de las comisiones. Se adecue también a la experiencia de cada mentee. Bueno, adecuar un poco la propuesta de valor de cada una de vosotras a la búsqueda de consejos asesores de administración y conocer todo tipo de aspectos prácticos de funcionamiento de los consejos y cómo orientar mejor vuestras búsquedas, las necesidades actuales que piden los consejos asesores y
y los consejos de administración. Yo pienso que va a haber cada vez más empresas familiares que van a montar consejos de administración, con lo cual, bueno, pues yo creo que habrá más oportunidades aquí en breve con los nuevos paquetes de las directivas de Bruselas, el de sostenibilidad y el de diligencia de vida, sobre todo, pues va a impulsar a muchas empresas familiares la necesidad o va a despertar la necesidad de crear consejos de administración para adecuarse a todo el tema de sostenibilidad y van a tener que apoyarse como mínimo en consejos asesores, ¿no? Quizás para empezar. Y bueno, pues ya con esto me gustaría presentaros a Francisco Jiménez Plano para que os cuente él un poco cómo va a ser esa formación de mentores y un poco que os señaléis la fecha y bueno, pues que veáis un poco la disponibilidad que tenéis y si queréis que sea online, presencial o mixto, quizás sea lo más fácil, hacerlo híbrido también y que los cuente un poco la práctica. Bueno, Francisco es el fundador de Auyere, es vicepresidente de la Asociación Española de Mentoring, es miembro del Consejo Asesor de la Fundación y bueno, pues es un coach importante de este país. Su empresa ha sido premiada en 2 años en el Congreso de Expo Coaching y ha dirigido programas de coaching en muchas de las grandes empresas españolas, pues desde Repsol o Sanofi, de coaching y de mentoring, en Delphi, en Telefónica, en Bertelsmann, bueno, en Smurfit Kappa, en un montón de empresas. Además es escritor, ha escrito 2 libros importantes relacionados con este tema, el último de transformación, que bueno, pues no lo ha presentado hace mucho tiempo y lo podéis encontrar fácilmente online. Bueno, pues sin más te dejo, Francisco, para que cuentes un poco el programa. Muchas gracias. Bueno, pues por aquí un poco para que os vean mejor. Sí, por tengo presentación. Aquí también, perfecto, estás ahí. Pues buenos días a todas. Esto me pasa como en la clase de pilates, que debemos ser 3, ¿no? Que estamos habitualmente, y entonces nos vamos a dirigir en femenil, ¿vale? Colaboro también con la Fundación en el programa de formación de consejeras. Allí trabajamos muchas de las herramientas que utilizamos después para tener un impacto positivo, un impacto deseado en los consejos de administración en los que participáis como consejeras. Y son muchas herramientas también que tienen que ver con habilidades del coaching, como antes nombraba ella, pero sobre todo también del mentoring, para trabajar con nuestros mentees. Entonces, ella nombraba un libro, de hecho, nombraba 2. Este es el último libro, Transformación, donde podéis encontrar mucho de lo que os puede ayudar en vuestra labor de mentores, porque da una visión amplia de lo que es la transformación en las organizaciones. Y si tenéis interés en ampliar información sobre mentoring, aquí tenéis otro libro que es Smart Mentoring, este es del 2016, y es un libro donde explicamos nuestra experiencia en mentoring, trabajando en programas estructurados en las organizaciones, aunque bien sabéis que la labor de mentor no es exclusiva de alguien a quien se le pide que tenga un determinado rol en un programa estructurado, porque es una labor que como directivos estoy seguro de que habéis tenido que realizar y ha formado parte de vuestro rol como directivas y como directivos. ¿De acuerdo? Por tanto, en mentoring podemos ver muchas cosas, podemos trabajar muchas cosas en la formación, pero seguramente también tenemos que centrarnos. Muchas de las cosas que podemos hacer en la formación, estoy seguro de que las habéis desarrollado también en vuestras carreras directivas. Entonces, tenemos que valorar qué priorizamos para enfocar la formación que hagamos el día 24 de marzo de la manera más práctica posible. Hablando de experiencia, estoy seguro de que algunas de vosotras como mentoras ya tenéis experiencia. Dejadme que os haga algunas preguntas. Aquí, ¿quiénes sois mentoras o quiénes vais a participar en el programa como mentoras o como mentores? Vale. ¿El resto vais a ser mentees? Vale. Muy bien.
de las que vais a participar como mentoras, ¿quiénes habéis tenido ya experiencia como mentoras previamente? Vale, la mayoría. ¿Vale? Entonces, yo os cuento que normalmente en la formación de los programas que ponemos en marcha, lo que hacemos es acompañar a los mentores, primero con una formación y después con un seguimiento, un apoyo, un soporte que yo me brindo también a que después, a lo largo de esas sesiones que ha comentado Miriam, que van a ser aproximadamente 3 meses, si tenéis cualquier cosa que queréis compartir, y yo estaré a vuestra disposición por si queréis que yo os pueda dar una idea, dar una perspectiva de cómo afrontar un determinado tema. De hecho, buena parte de mi trabajo, además de estructurar programas, es sobre todo formar a los mentores y acompañar a los mentores. Y ese acompañamiento a veces es individualizado, es como una especie de mentor de mentores, y otras veces es grupal. ¿Vale? Como aquí estamos poniendo en marcha este programa y como veis es muy boutique porque vamos a ser muy poquitos de entrada, no hay ningún inconveniente en que en cualquier momento que tengáis cualquier duda, cualquier cosa que queréis comentar, me podéis hacer una llamada, me podéis enviar un correo, lo que sea. Entonces, la formación normalmente de mentores primero tiene que ver con cómo es la estructura de un programa. Mayoritariamente los mentores son invitados a ejercer este rol porque tienen experiencias en una organización que pueden compartir con otras personas que están en un proceso de desarrollo. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, este libro se titula, además de Smart Mentoring, una metodología para el desarrollo estratégico del talento. Porque el mentor lo que hace es aportar una experiencia, un conocimiento que cuando lo comparte puede acortar la curva de experiencia a sus mentees. Entonces, vosotras como mentoras, que ya tenéis una experiencia en consejos, vais a acompañar a otras futuras consejeras que seguramente tienen dudas, que seguramente se encuentran con situaciones en sus primeros consejos que necesitan contrastar. Seguramente entre esos beneficios que se mencionaban allí también para los mentees, una tiene la necesidad de planear o planificar sus próximos pasos para incorporarse en un consejo, etcétera, etcétera. El mentoring es un acompañamiento individualizado. Tanto, si fuerais mentores o mentoras de varias personas, os daríais cuenta, como seguramente tenéis ya habéis experimentado en otros procesos de mentoring, que cada uno es diferente porque cada mentee es una persona singular, creativa, llena de recursos, que tiene todo el potencial para afrontar cualquier situación, en este caso, como puede ser incorporarse a un consejo. Si bien le puede faltar determinada experiencia o le puede faltar determinadas perspectivas que seguramente van a querer compartir y contrastar con vosotras como mentoras. ¿Vale? Entonces, es un proceso de comunicación básicamente basado en las conversaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Además, volviendo digamos, al modelo de formación, además de hablar de la estructura, que un mentor o una mentora dice, qué bien que yo pueda entender cómo está estructurado esto para que yo pueda tener el mayor impacto posible. Entonces, la segunda parte es decir, oye, todas las habilidades que necesita un mentor o una mentora para poder ejercer ese papel, ese rol de mentoring, de mentores, de mentoras, para tener el impacto que desea. Entonces, allí podemos abrir la caja de herramientas, pues todo lo que queramos, ¿no? Porque, como os decía, de entrada estamos hablando de que el mentoring es un proceso de acompañamiento que se construye a través de conversaciones. Por lo tanto, toda la habilidad que tengamos para tener esas conversaciones efectivas, pues nos va a ayudar. ¿Qué implica esto? Pues saber escuchar, implica saber preguntar, que es una habilidad fundamental, ¿no? En cualquier acompañamiento. Saber observar, saber crear un plan de acción, saber pues dar un feedback, saber hacer un reconocimiento,
Todo eso forma parte de las habilidades del mentor, ¿no? ¿Y qué más trabajamos? Y que para mí es lo más importante, y yo fundamentalmente cuando tengo que trabajar con mentores en esos procesos de soporte, es donde más me centro. Porque como decía, habilidades estoy seguro de que habéis llenado vuestra caja de herramientas durante toda vuestra carrera profesional. Pero entender cuál es el rol del mentor es lo más importante. E incluso, aunque hayáis tenido experiencias ya previas como mentoras, revisar vuestro papel, vuestro rol, vuestra identidad como mentores, como mentoras, a mí me parece que es la parte más rica de lo que podemos hacer. Dicho esto, yo lo que os propongo, mejor dicho, antes para acabar de puntualizar esto y completar lo que os estoy diciendo sobre esas sesiones de soporte, hay 3 elementos que para mí son fundamentales en quién soy yo como mentora, que es la intención que tengo cuando yo tengo a mi mentí delante y me pongo al servicio de mi mentí, la observación, intención, observación, y me observo a mí misma en mi rol como mentora y observo cómo responde mi mentí a la conversación que estamos teniendo. Y tercer elemento, el impacto. ¿Qué impacto estoy teniendo? ¿Se corresponde con mi intención o estoy teniendo un impacto diferente al que espero? Prepararnos definiendo esa intención, manteniéndonos observadores y siendo conscientes del impacto es algo que en todo momento está presente en las sesiones de mentoring, ¿vale? Entonces, yo, independientemente de lo que hagamos en la formación, y ahora os cuento cuál es mi estrategia, eso es algo que vamos a trabajar, ¿vale? Que podemos co-crear también entre quienes participéis en la formación, porque el intercambio de experiencias, igual que es rico para vuestros mentores, va a ser rico también entre vosotras como mentoras. Y en la medida en que también seamos capaces de construir esa comunidad de mentoras que también va creciendo en sí misma y que va contrastando cómo está, qué es lo que está haciendo, qué es lo que le funciona, qué es lo que no le funciona, cuáles son aquellas maneras de abordar determinadas situaciones que más impacto han tenido, etcétera, etcétera. Eso es un enriquecimiento mutuo, un aprendizaje colectivo que podemos aprovechar. Entonces, si además de de ponerme a vuestra disposición a nivel individual, consideráis que en un determinado momento podemos hacer algo como grupo, pues eso yo creo que también será muy chulo y que podemos aprender todos de las experiencias de cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, me voy al tema ya específicamente de la formación, porque hoy es un cuarto de hora para presentar un poco esto. Como ya tenéis experiencia, yo os lanzo la pregunta de ¿qué es lo que necesitáis vosotras para mejorar vuestra práctica de mentoring? ¿Vale? Y que penséis en ello. Porque como os digo, podemos hacer muchas cosas, pero vamos a tener 2 horas de entrada, ¿no? Entonces esas 2 horas se nos van muy rápido. Entonces, pensad qué es lo que os puede ayudar a tener una mejor práctica de mentoring, aquello que más os puede enriquecer, aquello que habéis notado en vuestras sesiones de mentoring que habéis echado en falta. A lo mejor no habéis recibido antes ninguna formación de mentoring y solamente habéis leído algunas cosas y luego os habéis puesto en marcha. Pero lo cierto es que los mentores lo que nos dicen es, oye, yo con la formación, con la caja de herramientas que me habéis dado, con la idea clara que me llevo de lo que es ser un mentor, una mentora,
yo ahora sí que me siento con la seguridad de ponerme a trabajar en esto. Entonces, yo os brindo la oportunidad de que co-creemos ese programa. Yo tengo una idea clara de qué podemos hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer y esas 2 horas las vamos a aprovechar muy bien, espero. Pero sí que me gustaría que fuera lo más productiva, lo más aprovechada esa sesión para vosotras. Con lo cual, si ahora queréis hacer algún comentario, queréis hacer alguna pregunta, queréis proponer algo, yo ahora os escucho, y si no, también os dejo mi correo y me podéis decir, oye, pues mira, a mí me interesa esto, ¿eh? O yo echo de menos esto, o cuando he hecho otras formaciones, he echado de menos que nos dieran más información sobre este tema. O sea, así lo hacemos a medida, ¿vale? A mí me parece básico tener claro qué es lo que hay que trabajar con las mentis. ¿Cuál es el programa que tenemos que llevar con las mentis? Porque sin eso, mucha herramienta que tengamos... Te voy a dar un tip sobre esto. Lo primero, diferenciar entre el contenido y el continente, ¿vale? Ahí hemos visto a nivel de contenido unos beneficios que el mentí se va a llevar. El contenido lo trae siempre el mentí, porque cada uno es diferente, cada uno tiene una necesidad diferente. Y volvemos, fijaros lo importante que es el rol y la intención. Si tú te pones al servicio de tu mentí, no necesitas una agenda. La agenda la trae el mentí. Tú pones el continente. ¿Cuál es el continente? El espacio seguro y valiente para que el mentí, tu mentí en este caso, traiga lo que tenga que traer, te pregunte lo que tenga que preguntarte, con absoluta transparencia, porque hay un principio de confidencialidad detrás de la relación entre mentor y mentí, y tú, desde tu experiencia, desde esa sensación también de fluir y de que no tienes que cumplir con ninguna norma establecida, y como estás a su servicio, de forma honesta tú le dices lo que piensas, compartes tu experiencia, compartes tus aprendizajes, y el mentí se lleva algo, siempre se lleva algo. Y además ya os enseñaré que al final de cada sesión tú preguntes ¿qué te has llevado de la sesión de hoy? Sí, pero... Porque... He toda la razón, ¿no? Pero, perdóname, entonces, ¿para qué vamos? Te contesto más. ¿Qué coherencia le vamos a dar Sí. a la información? Es lo que te va a dar herramientas. Vale, pues depende de los mentís que tú vayas a tener. Habrá mentís, por ejemplo, imagínate, que tienen cierta experiencia en consejos, pero a lo mejor ahora se han formado, han tenido una experiencia, lo que sea, pueden ser elegidos para entrar en una comisión de auditoría. Entonces te van a preguntar, dime cómo funciona, cómo me tengo que preparar, qué tengo que hacer, yo quiero saber cómo, bueno, específicamente eso. Habrá mentís que están más atrasados, que no han tenido mucha experiencia y que dicen, bueno, yo es que lo que tengo que empezar es a orientar mi búsqueda mejor. Yo he hecho esto, tú cómo empezaste, cómo me puedes ayudar, qué tipo de empresas. Habrá mentís que digan, bueno, yo lo que quiero es saber cómo puedo, me han contactado, está en algún proceso de selección donde no había casi mujeres, cómo puedo yo desarrollar la actividad para mejorar la dinámica de este consejo si voy a estar sola o voy a estar solo con otra mujer. Por eso te dicen que el continente te lo pone en el pie. Tú, evidentemente, ahora Blanca os va a explicar cómo vamos a hacer el matching entre medidas y mentís un poco en los perfiles teniéndose en cuenta. Pero básicamente la formación será de esas herramientas para que el mentí te diga yo lo que me interesa es A, B y C, y evidentemente no te pondremos un mentí que lo que quiera es entrar en una comisión de auditoría si tú nunca has estado ahí. Ese ya será el matching del otro trabajo que tenemos que hacer en la firma. Preguntarnos si forma parte de esta sesión o lo tendríamos que hablar. Mi trabajo es hacer de mentora de consejeros
o aspirantes a consejeros o salientes de consejeros que necesitan es esa ayuda específica, pero no tanto a nivel técnico como consejeros, sino a nivel emocional y afectivo. Y ahí yo lo que noto es que el mentí no siempre tiene claro quiero A, B y C. Entonces es mucho más importante saber captar o entenderle lo que él quiere que lo que tú le puedes dar. Entonces ahí sí que hay una pre-sesión en donde pueden saber explicarse y tú puedes no saber entenderle o poder entenderle. Y ahí sí que creo que es importante tener herramientas, no de resolución, sino de entendimiento entre las dos partes. Y yo no sé si es también formaría parte del curso y podrías ayudar para ello, porque muchas veces otros temas que me encuentro es cómo concilia su vida familiar con el nuevo cargo, cómo concilia su vida matrimonial con el nuevo cargo, hasta qué punto va a ser incompatible o no incompatible. Entonces ya no es tanto la parte, digamos, de preparación profesional, sino la parte humana de ese menti que también necesita ese apoyo, y en mi caso las terapias de conversación, que son así, son mucho más a esa parte humana lo que le preocupa que no la parte profesional. De hecho... Si esto no correspondía ahora, lo hablamos. No, totalmente. Lo que os estoy preguntando es qué inquietudes tenéis, dónde os encontráis dificultades o necesidad de abordar, pues, por ejemplo, este tipo de situaciones y de conversaciones. Tienes toda la razón. Y además es que, pues un poco lo que estábamos hablando ahora, cada mentí tiene una necesidad y cada mentí tiene un determinado contexto y a cada mentí hay que ayudarle y acompañarle de una manera, ¿no? Entonces, ahí es muy importante estar como muy observadores, escuchar cuál es la necesidad e indagar, preguntar, ¿no? No dar las cosas por supuesto. Y allí lo que estás nombrando, por ejemplo, es muy importante, la ecología de los objetivos que se proponen los expertise. Si son equilibrados y sostenibles, ¿no? Ahora que hablamos tanto de sostenibilidad, para todo su contexto. Fijaos que en una empresa hablamos de stakeholders, pues en una persona también deberíamos hablar de stakeholders. Entonces, su familia está... Sí, claro, su sistema, tal cual, ¿no? Entonces, si alguien se propone algo que desequilibra una parte del sistema, acabará desequilibrándole a él, a ella, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo hacemos a través de las preguntas. Y tratamos de que el mentí se dé cuenta de cuán ecológico, equilibrado, sostenible es lo que se está planteando. Es más, hay como un proceso de dos velocidades. Cuando ya sabe explicarse y tú le entiendes lo que quiere decir, a lo mejor hay dos inquietudes diferentes, una a corto plazo y otra a medio plazo, cosa que de la otra manera, hasta que no empieza, no se da cuenta del corto y el medio plazo. Entonces, para eso también podría servir. Es tu habilidad de ir preguntando para impulsar un proceso de descubrimiento. Es un proceso de descubrimiento, de aclaración de lo que uno quiere. Utilizamos una herramienta para ello, es un modelito muy sencillo y seguramente lo habéis utilizado, el modelo GROW, que se utiliza mucho en coaching, se utiliza mucho en este tipo de profesiones de acompañamiento. ¿Por qué? Porque lo que tratamos es de ir clarificando cuál es el objetivo, el goal. Luego, ver cuáles son, cuál es la realidad. Cuando exploras la realidad te das cuenta de lo que te apoya, lo que te dificulta, ¿no? Para enfocarte en ese objetivo. Después valorar oportunidades, alternativas, etcétera, y después definir qué viene después, ¿no? El what, qué vamos a hacer. A veces estás valorando las alternativas y te das cuenta de que el objetivo realmente no está claro. Por eso es un proceso conversacional, ¿no? Las cosas no van de un punto A a un punto B de manera lineal. Es un trabajo donde poco a poco van emergiendo cosas que van ayudando al mentí a que se dé cuenta de aquello que quiere, aquello que necesita, aquello donde se quiere enfocar. Entonces, en este caso es lo mismo. Cuando acompañéis a una consejera en el momento en el que esté, porque has puesto 3 ejemplos, que los 3 son diferentes, pues ahí habrá un proceso de descubrimiento, de irse dando cuenta una misma de dónde está y cómo tiene que evolucionar para llegar a donde quiere llegar.
¿no? Y en el sentido que tú decías, ¿cuán ecológico es eso también para tu sistema, ¿no? Estabas comentando, llevo 4 años en los consejos, y participo en programas de LinkedIn, aparte de fenómenos de cultura, con lo cual, como tú bien has dicho, cuando manejas una organización, te pasas la vida haciendo coaching, intentando y mentorizando a los que tienen realmente una posibilidad. Hay una de las cosas que yo me encuentro más, sobre todo con el tema de los consejos de las mujeres, es gestionar la ansiedad. Parece que entre todos hubiéramos puesto que tienes que estar en un consejo porque eres mujer y ahora hay una cuota, etcétera, etcétera. Entonces, para mí lo más difícil como mentora es gestionar la ansiedad de una mujer que parece que todo el mundo la ha puesto ahí y dice, no, tú tienes que entrar en un consejo. Y a lo mejor ese consejo no llega. O deciden intentar entrar en consejo que rompen la ecología, como vosotros decíais, de una empresa participada de un banco en Latinoamérica. Y dice, a ver, ¿Qué te implica esto? A ver, ¿cómo gestionas tú esto con tu familia? O sea, esto está para aportarte un beneficio que evidentemente vas a dar, pero no para romperte el equilibrio personal que tienes. Pues para mí, una de las cosas que me encantaría aprender en este curso es cómo gestionar la ansiedad de una mujer porque no le llega el consejo. A veces yo creo que hay algunas que ni siquiera quieren ser consejeras. Eso. Y hay como un mandato que te empuja hacia allí. Y tal, entonces, bueno, gestionar un poco la ansiedad y que realmente te digan qué es lo que quieren, porque lo estás hablando, que te digan. Para mí, gestionar la ansiedad y esa presión tan brutal que se ha puesto ahora en las mujeres, de que si tienes una cierta carrera directiva, tú tienes que estar en un consejo. Para mí eso es lo más difícil. Lo más difícil, sobre todo, es la mujer que no nos ha dedicado a decir no a algo que no. La pregunta es, ¿y tú qué quieres? ¿Y tú realmente qué quieres? Pues además es lo que la tercera. A eso tiene que servir el mentoring, para clarificar esas cosas. Y no todos los consejos valen para todo el mundo. O sea, eso también, yo, una de las cosas que recomiendo es no entres en un consejo de que tú conozcas el core. Que de esos ya hay muchos. Búscate, porque además tienes tendencia a entrar en la parte ejecutiva. Como te conozcas, vas y opinas. Vas y opinas. Y dices, no, la labor de un consejero no es opinar y decir qué es lo que hay que hacer. Es la de supervisar, fundamentalmente, que hay un buen gobierno. Pero bueno, hay mucha tendencia en que intentamos entrar en consejos de nuestro vertical, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si estás en bancas, estás en tecnología, estás en energía, etcétera, etcétera. Mi recomendación es decir, no. La experiencia de consejero la tienes que vivir totalmente desatacheada, esta palabra es horrible, pero bueno, totalmente desatacheada de lo que es tu función ejecutiva. Porque si no vas a cometer los errores de meterte de lleno en la parte ejecutiva cuando no es tu labor en un consejo. El consejo que te puedo dar también respecto a eso es decir, esta es mi experiencia y lo que yo opino, pero tú tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. Porque es muy importante también. La labor de mentor, de mentora, es tremendamente agradecida, porque tú no estás en la línea ejecutiva, en este caso mucho menos, con lo cual no tienes responsabilidad sobre los resultados de las acciones y de las decisiones que el mentito. Por tanto, te da mucha libertad. Te da mucha libertad, pero no para condicionar, sino para abrir opciones, ¿no? Para compartir experiencias, para compartir aprendizajes. Entonces, ese ejemplo que tú pones, es decir, oye, mi experiencia ha sido esta y a mí me ha funcionado bien. Sin embargo, cuando he estado en un consejo en el que yo tenía más conocimiento de un área o tal, me he involucrado tanto que he perdido la perspectiva de cuál era mi rol como consejera. Y eso a la otra persona le hace pensar, ¿vale? A veces puede ser, oye, es como un warning, ¿no? La alerta es decir, oye, que no me meta yo en ese jardín. Otras veces es, oye, me voy a meter sabiendo esto y sabiendo que puedo contribuir hasta aquí, ¿no? Entonces, ya son las decisiones que luego tome cada uno. Lo importante es compartir esa experiencia y los aprendizajes. La responsabilidad siempre es del mentir. Eso es lo bueno. Ya, tú lo decidiste. Tienes que ahí lidiar con los resultados. ¿Qué más cosas? Yo te diría, de todo esto que hemos dicho, que estoy bastante de acuerdo, pero a mí me pasó cuando empecé a ser mentora en mi vida
profesional ejecutivo, como que somos, no de consejera, que tiendes a dar tu opinión, es decir, yo creo que esto es lo tal, no sé qué. Y entonces te cuentan que no, que tienes que ser más un coach. Y entonces hacer las preguntas abiertas, dejar que decida. Pero mi pregunta es, yo creo que un mentor no es un coach. De hecho, yo esa es creo la que gran mentor- diferencia. Claro, por eso. Entonces, Mientras- para mí esto es una eso cosa es. importante, o sea, que nos digáis, no Yo te doy mi tienes opinión. que dejar que la otra persona decida, o sea, al final decide, pero le tienes que orientar y que apoyar mucho Claro. más que lo que hace un coach. Eso es. En coaching, por ejemplo, o sea, la gran diferencia entre el coaching y el mentoring es que el coaching, por ejemplo, difícilmente damos nuestra opinión personal, ¿no?, sobre un tema profesional. Otra cosa es que en un determinado momento haya un brainstorming o te la pida directamente, oye, en alguna situación parecida a esta, ¿tú qué has hecho? ¿Qué aprendizaje has obtenido? Lo que sea. Pero en mentoring sí que tenemos, es que estamos para eso, para compartir Su eso. experiencia. Tú le puedes preguntar al mentí, de esto que me estás contando, ¿qué necesitas que yo te aporte? Te puedo decir, dame un consejo, dime qué harías tú. En una situación similar, ¿qué aprendizaje obtuviste? Cuéntame esa situación. Es decir, tienes como un rango más amplio de posibilidades, siempre que te mantengas en tu intención de estar al servicio del mentí, no de darle una solución. Aquí es más difícil que pase, pero imaginaros en una organización en la que tú tienes como mentor a tu CEO. Pues si tu CEO dice que no, estás condicionada poco menos que a hacer lo que tu CEO te ha recomendado que hagas. Pues eso no va a ocurrir aquí porque no hay esa relación jerárquica y además en las organizaciones siempre tratamos de que no haya relación jerárquica entre mentor y mentí, precisamente para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, allí volvemos a lo mismo, tu intención, estar centrada en tu intención. Pues dentro del sistema ese que nos vas a enseñar, quizás ¿sabes? Ejemplos de esas preguntas de antes lo decíamos, hay veces que no sabes a dónde ir o no te lo saben explicar. Es decir, quieres que te dé un consejo, que te dé mi opinión, que te esos ejemplos prácticos, a lo mejor como una lista de siendo mentor haces esto, siendo coach haces esto, siendo ejecutivo haces esto. No caigas en tal, sino haces esto. Vale, eso entonces ahí nos centramos en el lado. Perfecto. ¿Lo tenemos mutado? Por si a quien tengamos online, lo digo por si... No, pero por si quieren preguntar algo, no sé si me oís. O si aquí... A ver. Sí, esto está abierto, ¿verdad? Sí, escucha. Vale. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Pilar, Julia, Ignacio. No, por mi parte está bien, Francisco. Sí, Vale. Pilar. Sí, gracias, Pilar. ¿Tenéis alguna pregunta? Julia, Ignacio, Navas. ¿No? Vale. Muy bien. ¿Alguna cuestión más por vuestra parte? Sí. Yo quería comentar que cuando he sido mentí, que también he sido mentí, cuando también he sido mentora, hay una cosa que me diferencia y que creo que no hay que poner tanto la carga sobre ella, ¿no? Cuando nos ponemos es una caja de herramientas rígidas, tanto cuando eres mentí como cuando eres mentora, cuando acudes a un espacio de mentorización, creo que lo más positivo es el alma humana, conocerla, entenderla y aportar lo que esa persona necesita en ese momento, no unas herramientas, decir, tengo que hablar de esto, de esto, de esto, porque igual me viene con un tema de una posición, o sea, por ejemplo, una comisión de auditoría, y realmente va a intentar que tú lo hagas más desde el alma humana que desde lo que es el conocimiento intrínseco del puesto. O sea, porque son inseguridades, son quién está, quién no está. La mayoría de las veces, nuestros astros que vamos a encontrar en estos tipos de programas vienen con la tía hecha. ¿Sabes dónde se dedica a buscar la información? Claro que lo sabemos, lo sabemos, ¿no? Sabemos quién está, quién no, qué consejo nos interesa, ¿no? Investigamos. No es como hace 50 años que la gente se montaba en un consejo de administración como una bicicleta, ¿no? Era una banda de amigos y era todo así. Cada vez está más profesionalizado y yo creo que el espacio más positivo que yo como mentí y como mentora más todavía, porque he disfrutado más
conociendo y viendo lo que esos espacios que he tenido con las mentís, que el puro conocimiento que ya le tienen, o sea, lo tenemos, siempre tenemos que aprender, obviamente, ¿no? Sí. Pero De hecho. que trabajemos mucho las expectativas, como decía ella, y lo que se va a requerir también, los liderazgos naturalizándonos, que luego llegamos a los consejos y somos muchas las mujeres que estamos y muchas más que queremos estar, pero también asumimos roles muy masculinos y hay que hablar de estas cosas, pero más yo creo que para mí personalmente lo que más me ha enriquecido, lo que he comentado con otras personas que han hecho estos procesos, son entornos en los que la academia queda un poco más fuerte. El protocolo de vamos a hacer esto, hay que hablar de esto, hoy hacemos sus programas, De hecho, hacemos sus másteres. que como, o sea, partiendo de eso, incluso la mayoría de las mujeres consejeras que hay aquí, o que van a ser mentís, pues, ya os habéis formado como consejeras en el programa de la Fundación Women Forward o de otros programas, o habéis tenido experiencias previas. Entonces, toda esa parte, digamos, más técnica, más profesional, evidentemente que se da por hecho. Es un programa cortito, son 3 sesiones, no estamos hablando. Todas lo vienen a la clase. Claro, fíjate lo importante. Por eso desde mi punto de vista es tan importante tener claro cuál es tu papel como mentora y cuál es la intención que quieres poner, porque en función de eso vas a tener un impacto u otro. Y no creo que a nadie que vaya a ser mentí en esta sala le apetezca escuchar el rollo de una mentora que me vaya a contar sus batallitas. Que eso a veces pasa en las organizaciones porque tienes gente senior que le gusta contar batallas. Entonces, primero decimos, escucha el doble de lo que hablas. Para eso tenemos 2 orejas y una boca, ¿vale? Pues y aquí podemos abundar más. Como es tan cortito, normalmente en la primera sesión lo primero que vais a hacer es contaros quiénes sois, conocernos, ¿no? Crear un espacio de confianza y fijar también un poco los objetivos. ¿Nos vamos bien? No, es que está Francisca y a los mentores, así que Ah. mal de tiempo. Entonces, eso hablamos en la formación, si os parece, y haremos también una formación como muy abierta para hablar de todas estas cosas. ¿Vale? Muy bien, bueno, pues continuamos con el programa. ¿Cómo vamos a hacer la selección entre mentores y mentís? Bueno, pues para eso me gustaría presentaros a Blanca Sánchez. Blanca es coach ejecutivo que ha participado en más de 200 programas de coach ejecutivo. Inició su trayectoria profesional en Bestinver como analista de inversiones, lo que le ha permitido, bueno, conocer muy bien estos procesos, y luego pasó a la industria del capital humano, ha sido miembro de Conferri, de Michael Page, y ahora dirige desde este sector su propio grupo, del que os va a hablar un poco de su experiencia y cómo vamos a hacer un poco esta selección de las que se va a encargar ella, este matching entre mentores y mentís. Ella os ha preparado una exposición, así que ella misma. Vamos a ver un poco de esto, Blanca, para que se te vea bien. Bueno, pues nada, muchas gracias. Un placer estar aquí esta mañana con este elenco de profesionales, tanto mentores como mentís, que realmente, bueno, a algunos os conozco y os doy las gracias por vuestra generosidad de estar aquí, y a otros que me encantará conoceros. Como ha contado Miriam, pues somos una boutique de recursos humanos, una consultoría boutique. Yo llevo la parte de Executive Search, y luego Antonio Peñalver, que es conferenciante, escribe libros y lleva más la parte de consultoría estratégica de recursos humanos, y Pablo la parte de formación. Dentro de este programa de gobierno corporativo que nos comenta Miriam, la parte más técnica de gobierno corporativo, regulación, compliance, ESG, pues eso se ve dentro del programa y en otros másters que se ven. Luego Francisco, pues la metodología del mentoring nos la va a explicar, y la parte que me toca a mí es cómo conectar los mentores con los mentís. Y la mejor manera de que la semilla crezca y florezca es abonando primero el terreno. Perdonad, a ver, y para abonar el terreno, lo primero que tenemos que tener es una actitud. Una actitud ante los programas de mentoring, que yo creo que debe de ser
saber que vamos porque queremos, estamos aquí porque queremos, ¿no? Porque queremos aportar algo, compartir algo, aprender algo, enseñar algo, dejar nuestro granito de arena en la sociedad, en el gobierno corporativo de la industria española, de la economía española. Entonces, pensar que estamos porque queremos, que nuestra actitud debe ser auténtica. O sea, el rol de mentor es trabajar desde la autenticidad. Y es muy importante, algo que comentabais, es conectar. Que te haga ilusión estar con esa persona, conocer su parte más profunda de pensamiento para entender qué es lo que en realidad está buscando y cómo podemos ayudarlo. En definitiva, una experiencia para crecer juntos, ¿no? Profesionalmente y también personalmente. Recordar que estamos porque queremos. Hay veces que las agendas se van a poner difíciles y a lo mejor nos cuesta reunirnos, o el mentir piensa, ¿cómo le voy a comentar esto, esta inseguridad que tengo, o este traspié político que a lo mejor he podido cometer, o este que me están forzando a hacer algo y no sé si hacerlo o no? Bueno, pues recordar que tiene que sacar partido a la mentora, que para eso voluntariamente ha decidido estar ahí, y que es bueno tener ese coraje, esa valentía de decir, bueno, pues ¿por qué no? Estamos aquí libremente para compartir. Y esa libertad, entenderla también, que si en algún momento pues no se produce esa magia, esa química, o nuestras agendas se complican porque tenemos que viajar mucho, o porque estamos en otro orden de cosas, o porque queremos parar. Bueno, pues tener esa madurez también para decir, bueno, pues desde la normalidad no pasa nada porque dejemos aquí el proceso de mentoring, ¿vale? Esa libertad de o darlo todo, porque quien más pone más se lleva, o decir, bueno, pues por lo que sea, no ha habido esa química y esa magia y preferimos dejarlo, también desde la normalidad. Si hay algo que queréis compartir o decirme vuestra opinión, pues para eso estamos. Estáis viendo que estoy poniendo foco en abonar el terreno, es decir, en ser auténticos, tener un interés genuino por hacer crecer al otro, por ponernos a su servicio, por aprender de la experiencia que estamos viviendo, por tener respeto profesional hacia la persona que es nuestro mentor o también nuestro mentí. Entonces, cuando se produce esa conexión, esa magia, que es la que hace que surjan nuevas ideas, que nos empoderemos y que nos retemos y seamos valientes para hacer cosas nuevas y diferentes que se están proponiendo, ¿no? En los consejos también. Lo comentaba Francisco. Los programas de mentoring tienen que ser un espacio seguro, lo hemos comentado. Está la parte de conocimientos, de legislación, la parte de experiencias y está también la parte del alma, ¿no? Y entonces poder compartir desde ese espacio seguro, pues que un mentor te diga, mira, metí la pata cuando llegué a mi primer consejo de esta manera, porque fui muy directo en mis planteamientos y hay veces que hay que tener una mirada más sistémica y tener un poquito más de habilidad política o trabajar el posicionamiento con otras mujeres dentro del consejo, es decir, esa libertad para tener un espacio emocional seguro, tanto por parte del mentor como también por parte del mentí, y decir, oye, mira, me está pasando esto, me estoy sintiendo incómoda con esta propuesta que me están haciendo, o no sé cómo tratar, me siento que no tengo la capacidad de influencia que me gustaría dentro de las reuniones, pues es decir, ese espacio seguro y la confidencialidad, ¿no? Como dos premisas básicas en los programas de mentoring. Bueno, este es el terreno, ya vamos a una. Y ahora vamos a empezar las sesiones de mentoring. Bueno, pues antes de lanzarnos dentro de esas poquitas sesiones, ¿no? Que han hablado de 3, que se podrían alargar, porque yo conozco gente que alguien ha sido mentor y son relaciones de amistad que luego duran toda la vida, porque se ha dado algo más, se ha dado una parte de sí mismo, ¿no? Aparte de su experiencia, sus conocimientos, sus metodologías, sus preguntas, pues ha habido algo más y ha habido una conexión y luego se mantiene la amistad, ¿no? Pues eso, no hay que saltar inmediatamente al programa de mentoring y a los objetivos, sino a conocernos, a crear esa magia, a querer saber más del otro, a querer ayudarle, a querer ponernos a su servicio. Pues eso sí, el first date, ese primer encuentro, cuando ya hagamos los matching, ¿verdad, Miriam? En la fundación, que si intentaremos hacer buenos matching, que el terreno esté abonado por parte de los mentores y por los mentís, y que antes de empezar, pues que se permitan ese espacio de first date, ¿no? Libre de estrés, pues vamos a conocernos. Para hacer el matching vamos a trabajar 3 cosas. Una, los currículums, la trayectoria profesional.
Otra, las inquietudes, las expectativas, los valores. Vamos a pasar un pequeño cuestionario, que aquí hay una serie de preguntas que son las que van a formar parte de ese cuestionario. O si hay alguna que queréis que figure también, pues lo decís y las incluimos a la hora de hacer los matching. Y luego también ver, pues lo que decía Miriam, pues nunca he estado en un consejo, estoy buscando consejos, ya tengo experiencia en consejos, pero quiero profesionalizarme más, o quiero formar parte de los comités de nombramientos o de compensaciones, es decir, o quiero otro consejo adicional en esta línea, o estoy en una empresa de startup o de capital riesgo, o en una empresa que cotizada en el IBEX, o es una empresa familiar. Es decir, que vamos a tener en cuenta todos esos inputs, esas variables, para que el matching sea lo más interesante. Algunas preguntas en esta línea que luego las pasamos por si queréis incorporar alguna más. Y luego también lo que decíamos, esa parte de cuáles son tus hobbies, cuáles son tus intereses, qué cualidades consideras que son importantes para un mentor mentee, porque hay gente que tiene un pensamiento más analítico, de más rigor, hay gente que tiene más habilidades humanas y quiere, es decir, que tenemos mapas mentales diferentes. El posicionamiento que podamos tener en los consejos pues también puede ser diferente, aunque hay unas reglas, unas prácticas de éxito, como en todo, que los mentores podrán aportar. Y en definitiva, las expectativas que se tienen con respecto al programa. Y vamos a intentar casar con estas variables: currículum, experiencia, afinidades y expectativas, pues los mejores emparejamientos o matching. Bueno, ya hemos abonado el terreno, ya hemos tenido nuestra primera sesión y luego viene una alianza. Una alianza que es muy importante, que es el compromiso que quiero adquirir contigo, porque eres mi mentee, o contigo, porque eres mi mentora, ¿no? Hay que ser un poquito disciplinados, porque esto no es una prioridad. Tenemos todas otras agendas muy apretadas, con otras prioridades, pero realmente tener la disciplina y decir, ¿cuándo nos vamos a reunir? Pues todos los jueves, el de los 15 de cada mes. O lo vamos a hacer presencial, o lo vamos a hacer en una cafetería, o lo vamos a hacer en un parque, o por Zoom, o en mi oficina. Pues decidirlo, ¿no? Esa disciplina pues conviene acordarla en ese acuerdo de compromiso y cumplirla. El no juicio, creo que nosotros podemos ir con un mapa mental a medida que somos senior y que gestionamos personas, proyectos y empresas. Pues cada vez nos damos cuenta de que los mapas mentales pueden ser muy diferentes. Y un mentee le vamos a dar la confianza de que se abra, y entonces y al mentor igual. Entonces, el no juicio, el decir, bueno, ese juez interno que tengo, aquí el gorro que tengo como mentor es no juicio, es explorar, es conocer, es indagar, es preguntar, es ver en qué puedo ayudar. Pues el no juicio, mantenerlo. Lo que hablábamos antes de la libertad, que por lo que sea, oye, pues hay veces que las cosas no tienen esa chispa, pues no pasa nada, lo dejamos y ya está. Y luego el regalo del feedback. Esto cada vez sabéis que se está imponiendo más en las organizaciones. El feedback es un regalo, es el desayuno de los campeones, ¿no? ¿Qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que puedo mejorar? El feedback se puede hacer intersesión. En cada sesión, pues lo que comentaba Francisco, qué me he llevado, qué me ha faltado, dar ese feedback, que puede ser incluso recíproco. Y luego un feedback final, cuando se acabe el programa, ¿no? De decir, pues me ha gustado esto, he aprendido esto, me he llevado esto. Y bueno, repetimos lo de la confidencialidad. Bueno, pues yo creo que ya voy a llegar a su fin. Ya hemos visto cómo podemos trabajar en que los emparejamientos funcionen, la metodología que vamos a seguir para los emparejamientos. Y nada, recordar que en los programas de mentoring es importante ampliar la mirada, pensar que podemos buscar el beneficio mutuo y el crecimiento mutuo, aunque uno sea mentor y otro mentee, pero trabajarlo desde una posición de humildad, ¿no? De igualdad, de cooperación. Ser flexibles en cuanto a lo que pasa, lo que ocurre, lo que me cuenta, cómo le puedo retar. Atrevernos a dar feedback valiente, atrevernos a probar cosas nuevas, a empoderar a nuestro mentee para iniciativas que él pueda llevar a cabo cuando nos cuente con qué retos se está encontrando en ese momento. Y luego, no olvidarlo, hay que disfrutar, ¿vale? Y no hay mayor disfruto que hacer las cosas de verdad, porque se sienten, porque se quiere aportar
y porque al final vamos a disfrutar de decir, mira, esta persona ha crecido pues en parte por mi granito de arena y ese reconocimiento y ese agradecimiento del mentí, ¿no? Hacia esa persona con la que vivió pues una experiencia pues especial. Y por mi parte nada más, creo que ahora viene la presentación de estas personas tan generosas, del elenco de mentores que deciden compartir su experiencia. Así que, Miriam. Muy bien, pues sí, ahora me gustaría invitaros a todos a que os presentéis brevemente y después, bueno, pues tendremos un café networking para que os podáis presentar un poco más y conoceros un poco más antes de que, bueno, pongamos ya el programa, ¿no? a la presentación de todas las potenciales mentees y que veamos cuántas personas están interesadas. Deciros que, bueno, pues hemos ordenado los mentores por orden alfabético y no sé, porque hay varias online, pero no sé al final si están todas. Maite, ¿tú estás por ahí? No. Maite, por ejemplo. ¿Cómo? Silenciada, a lo mejor. No, ya no están silenciadas, no. Es que no somos decir. Sí, y además es que Maite también estaba viajando y en algún momento dijo que no podía. Bueno, Maite Aranzábal os comento, es vicepresidente de Adolfo Domínguez y luego está en el Banco de Crédito del Perú y también está en Estrella de Galicia. Bueno, Gemma Díaz, tú estás, pues sale a presentarte tú misma. Pues lo primero, muchas gracias a Juan por la invitación. Me parece que cuando ya cualquiera de nosotras tenemos cualquier responsabilidad es de generosidad, ¿no? Aportar a los demás nuestro conocimiento y nuestro tiempo, ¿no? Sobre todo eso, la generosidad. Soy señora advisor de Beca Painas, del grupo editorial Almuzara. He sido presidenta de una cotizada, ISNIACE, que es una empresa química y energética. He sido consejera internacional en un grupo que cotiza en la bolsa de Noruega, también del mundo químico. Y bueno, pues, ¿qué podemos trasladar en este proceso, ¿no? Pues el cómo llegar, el cómo mantenerse, el cómo salir de los sitios, que es tan importante como llegar, el qué hay después y qué hay a la vez, y sobre todo transmitir que siempre tenemos que tener ese impulso que tenemos a la hora de ansiar llegar a un consejo, que luego los consejos están muy idealizados, mucho más fácil de lo que pensamos o mucho más difícil de lo que ni nos imaginamos, ¿no? Pero que los consejos están por personas, y yo vuelvo a lo mismo que decía antes, que bajo mi punto de vista lo más fundamental, aparte del conocimiento, es conocer a las personas, saber cuál es mi situación en el consejo, hacer política del consejo, que poco se habla de ello, se habla mucho de nuestra formación. La mayoría de las veces cuando preguntamos, ¿queréis ser consejeras o queréis ser consejeros? ¿Queréis formaros? Una amplísima mayoría de hombres quieren ser consejeros. Ninguno coge la opción de formarse. Coge la opción de, sí, pero quiero formarme. Yo he hecho esa pregunta en LinkedIn. Y el 99% de las contestaciones de sí, quiero formarme, es de mujeres. Luego, entonces, formadas, tenemos que seguir formándonos porque eso significa, pues, por lo que tenemos que apostar en un buen gobierno corporativo, que es hacia donde va todo el futuro de ESG, ¿no? Nos va a ser cada vez más importante estar muy preparados. Ahí tenemos, yo creo que vamos por delante, dicho sea de paso, pero sobre todo es eso, tener la curiosidad y también, pues eso, saber cuándo estamos, cuándo nos vamos y dónde queremos. Que no todo vale, lo decía la chica de rojo. Es que no tenemos que estar en un consejo por qué no estar, ni tenemos por qué siempre estar obsesionados con llegar a un consejo de administración cotizado. Hay otras muchísimas opciones. Podemos empezar en una participada, los consejos asesores, consejos familiares, lo decía antes Miriam, se están abriendo muchísimo porque también esos grupos necesitan ese aire fresco que se da con esa distancia del ejecutivo, ¿no? Ese aire fresco que llega con los consejeros. Tenemos la forma de participar a través de nuestras empresas, pero también tenemos la posibilidad de empezar dando pasitos a pasitos, por ejemplo, a través de participaciones en fundaciones, en organizaciones, porque bajo mi punto de vista lo que me he encontrado muchas veces es que
nos fijamos durante unos años importantes de nuestra vida en cómo avanzar ejecutivamente y dejamos muy fuera otras opciones que nos enseñan a estar en esas organizaciones que no son las puras ejecutivas de nuestras multinacionales o de nuestras empresas, ¿no? A veces, siendo generosos en organizaciones sin ánimo de lucro, se aprende más a estar con personas y a vivir situaciones que cuando estás con tus cuchillos dentro de tu organización. Actúas de una forma más libre, actúas de una forma con los ojos de una forma muy diferente. Yo también os animaría a que en este tiempo que vais buscando la forma de entrar en consejos, disociéis vuestra vida profesional de ejecutivas con una vida fuera de otros espacios en los que se pueda tratar nuestra vida de una forma profesional, pero en otras instituciones. Y poco más voy a decir hoy. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, vamos avanzando. Bueno, Socorro se ha tenido que marchar, pero que la conocéis la mayoría. Socorro está se considera independiente de Red Eléctrica, ha sido o es todavía independiente de Cementos Molins y bueno, OCG y no sé qué más, pero algunos más. Pilar García Ceballos, ¿estás por ahí? Pues estoy aquí. Sí. Entonces. Hola, pues nada, buenos días a todos, que siento no haber podido estar con vosotros ahí, pero estoy de viaje. Y bueno, la sesión muy interesante, Miriam. Mi carrera profesional pues ha sido en IBM durante 32 años, en distintos puestos ejecutivos en los últimos años. Y ahora mismo estoy de consejera independiente en Amadeus y en Renta 4 Banco. Como comentaba Gemma, yo también tengo una actividad distinta de los consejos, que soy presidenta de una fundación de Caja de Extremadura, lo cual lleva también a otro aspecto de la gobernanza, que es muy interesante, porque al final un patronato de una fundación viene a ser exactamente igual que un consejo, con unas diferencias porque estamos en una organización que es sin ánimo de lucro, ¿no? Pero de la cual también hay similitudes y desde el punto de vista de gobernanza bastante interesante, ¿no? Ver lo similar que es una gestión y otra. Bueno, pues nada más, yo encantada de estar en este programa. Yo soy mentora ya desde hace bastantes años, de hecho lo hice ya en la época ejecutiva y también ahora en esta nueva fase. Y encantada de con mi experiencia y bueno, pues con todo lo que se ha hablado aquí, lo que han presentado Francisco y lo que se han presentado desde el punto de vista de coaching, contribuir en la medida de lo posible, pues sobre todo, como decía Gemma, en gestionar las expectativas, ¿no? Y desde luego ayudar en el desarrollo de las carreras de otras mujeres, sobre todo por haber pasado ya por varias fases que seguramente ahora ellas se estarán enfrentando. Así que nada más, Miriam. Fenomenal, muchísimas gracias, Pilar. Pues nada, estamos en contacto. Miriam González, Buenos días a todas. Soy Miriam González Amézqueta, soy consejera independiente en Deutsche Bank y en Mio Group, por lo cual una empresa familiar y una que todos conocemos. Y muchas me conocéis porque doy clases en el máster, en el programa que hace Miriam con tema de sostenibilidad. También ahí llega a través de ICADE, por eso me preguntaba antes por lo de ICADE. Y bueno, sencillamente deciros, mi carrera profesional previa. Yo he estado toda la vida trabajando en banca de inversión, he trabajado en Santander, en Lehman Brothers, en Nomura, y hace 10 años decidí dejar un poco la vida ejecutiva tan llena y me dediqué a montar un fondito y he estado invirtiendo como business angel en empresas de fintech, con lo cual todo este rollo os lo cuento para deciros que he estado en empresas grandes. Luego he tenido que tratar en fintech con todos estos jóvenes en los cuales te sientes vieja, totalmente vieja, que te tienes que poner el vaquero, bajarte los tacones y hablar con ellos de una manera totalmente distinta, con lo cual pasas ya a decir, tengo que aprender a hablar de otra manera
y a mentorizar de otra manera. Mentorizaba en Lehman Brothers de una manera distinta a cuando tienes que tratar con esta gente. Y luego también deciros, como le estaba preguntando a Francisco, porque yo cuando empecé mi mentoring, que fue sobre todo en Lehman, yo era muy ejecutiva, muy tal, muy no sé qué, y ahí fue donde tuve que aprender esto de las preguntas abiertas. Hay que hacer mucha pregunta abierta y dejar que la otra persona pues te vaya sacando los temas. Entonces, a mí eso al principio me costaba más. Poco a poco lo he ido consiguiendo ya hace muchos años. Y os comento, igual que decíais antes lo del tema de las ONGs y tal, desde que dejé la vida profesional esta de llena de 7 de la mañana a 8 de la noche sin viajar, sin parar, participo, soy voluntaria en Cáritas y esto lo cuento. Yo voy todos los jueves a Cáritas y llevo todo el tema de empleo de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, que no os podéis imaginar la diversidad de gente que hay ahí. Y trabajar con esta gente me ha enseñado quizás mucho más de lo que me haya podido enseñar todo mi mentoring profesional. Entonces, os lo digo para que sepáis que aparte de ser presidenta de comisión de auditoría, de riesgos, de nombramientos, de tal, quizás os pueda ayudar más en la parte humana, teniendo que haber visto a todo este tipo de gente, o sea, a gente joven en la cual tienes que decir, oye, más sabe el diablo por hijo que por diablo, a gente que está en una situación horrible y que les tienes que ayudar. Y poco más os cuento porque a mi vida profesional la podéis ver en LinkedIn. Muchas gracias. Y gracias a todos. Y a Miriam especialmente. Podéis acordar bien de mi nombre, además. Muchas gracias, Miriam. Bueno, pues María Alejandra. Pues mi nombre es María Piensoles y muchas gracias por admitirme en el programa. Es la primera vez que voy a participar en este programa. Yo no soy consejera todavía, sí que estoy formada por ICA, tengo el diploma de gobierno corporativo y tengo mucha formación en materia de consejos y sí que tengo mucho tiempo de experiencia en mentorizar personas y tengo mucha ilusión por desarrollar personas vía mentoring, vía coaching, vía formación, por cualquier vía. En este momento pues estoy mentorizando personas en consejo, estoy mentorizando personas para desarrollarlas, para que desempeñen puestos de dirección dentro de sus empresas. He mentorizado personas en empresas familiares para que desarrollen y desempeñen puestos en sus empresas de alta dirección y se ocupen posteriormente de la dirección y de la administración y la gobernanza de sus empresas. Y bueno, pues he trabajado por cuenta ajena en empresas multinacionales, por cuenta propia en empresas familiares, no familiares. En fin, tengo muchos años de experiencia y sigo teniendo muchos años de formarme, de desarrollarme y de desarrollar, o de, mejor dicho, de apoyar el desarrollo de los demás. Gracias por estar. Estupendo. Bueno, Arantxa Jorquera. Bueno, buenos días a todos. Arantxa Jorquera, un poquito, tengo 50 años y 3 hijos, por lo cual ya es un gran reto, ¿no? Trabajo en Zurich Santander, es una compañía, un grupo Santander con Zurich. Esta compañía opera en Latinoamérica. México, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. Y bueno, soy miembro del comité de dirección aquí en Madrid de esta compañía y aparte consejera de 4 de las compañías, con lo cual, como tú decías, me he ido a Latinoamérica. Mi primer consejo, bueno, llevo 4 años con esta experiencia y la verdad es que muy enriquecedora. Anteriormente he trabajado en BNP durante 10 años, tengo bastante experiencia como mentora y como mentí. Ambas cosas, ¿no? Porque yo creo que eres mentora cuando vas evolucionando, pero también eres mentí porque vas evolucionando, entonces te tienes que mentorizar para ir evolucionando, ¿no? Y bueno, pues simplemente espero compartir mi experiencia en este mundo. No creo que haya reglas. Yo no soy muy partidaria de seguir libros ni estructuras, la verdad. Mi experiencia me ha dicho que es
la química, ¿no? Y el matching con la persona lo que te va a hacer ir desarrollando las sesiones de mentoring. Y bueno, poco más, encantada y poder aportaros todo lo que tengo en mi haber y que me aporte, ¿no? La mentira a mí también. Claro. Así que, pues muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues José Manuel Revuelta. Muchísimas gracias. Yo también es la primera vez que voy a poder colaborar con vosotros. Bueno, yo soy licenciado de Derecho y Administración de Empresas. Yo empecé mi carrera profesional en el mundo de los despachos de abogados, hasta que en 2015 me cambié a una empresa industrial, una empresa familiar en La Rioja, de fabricación de piezas para el sector de la aeronáutica. Soy consejero desde el año 2018, fundamentalmente centrado en los temas de desarrollo de negocio, de responsabilidad social corporativa y también de relaciones institucionales. Y bueno, y en el 2019 fui también elegido para ese ejercicio como vicepresidente de la Fundación Rioja de la Innovación, que se dedica pues a intentar promover proyectos de inversión en La Rioja y también la implantación de proyectos que de alguna manera pudiesen repercutir positivamente tanto en las empresas como en la sociedad general de La Rioja. Entonces, la verdad, pues muy agradecido de poder compartir mi experiencia como mentor en este curso. Yo como tal y como mentor, la verdad, lo cierto es que, o sea, me interesa mucho lo que nos has contado y cómo va a ser, porque es verdad que como mentor como tal sí que no he tenido oportunidad de participar, pero vamos, todas las ganas y además toda la ilusión también de participar desde un sector que es verdad que hay veces que cuando se habla de cadena de producción, del sector metal, de la industria, pues son sectores que tradicionalmente han sido sectores a lo mejor muy masculinos, pero que afortunadamente las cosas están cambiando y están cambiando muy rápido. Y entonces, oye, pues estoy muy orgulloso de que Empresas Aeronáuticas Masa fuese la primera empresa industrial en La Rioja que tuviese un plan de igualdad cuando no era una obligación legal. Y la verdad, y muy contento de poder, oye, después de aquí, pues poner mi granito de arena también con lo que persigue la Fundación. Pues por participar en el ranking de empresas por igualdad. Bueno, muchas gracias. Julia Teller. ¿Estás por ahí, Julia? Sí. A ver si me oís y me habéis acabado de poner la cámara también. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a participar en el programa. Yo he desarrollado gran parte de mi carrera profesional en el mundo de la abogacía en Gómez Acevedo y Pombo. Ahí fui socia durante muchos años y creé el área de empresa familiar, que es mi ikigai, mi propósito de vida, ayudar y acompañar a familias empresarias para que sus legados perduren. En la actualidad tengo mi práctica privada, estoy en 5 consejos asesores, entre otros en el de Gómez Acevedo y Pombo y en el de MDF, que es un multifamily office. Soy consejera independiente de Natura Visé, estoy en varios patronatos de fundaciones y estoy en 12 consejos de familia de grandes sagas empresariales españolas y latinoamericanas. En mi rol con estas familias empresarias me ha tocado ayudarles a diseñar el modelo de gobernanza, tanto corporativa como familiar, y hacer un rol de mentora también en el desarrollo de los miembros de las siguientes generaciones. Con lo cual, encantada de participar y poner mi granito de arena. Antes hablabais de generosidad. Creo que la generosidad es un valor de doble vía, no solo dar lo mejor de ti, sino es permitir que los demás también te den lo mejor de ellos. Con lo cual, creo que aprenderemos mucho todos. Fenomenal, Julia. Seguro que sí. Bueno, nosotros compartimos Gómez Acevedo y Pombo al inicio de nuestras carreras también. Sí. Muy bien. Pues entonces, muchas gracias, Julia, y pasamos a María José Talavera. Bueno, pues ahora yo soy María José Talavera, directora general de VMware, que es una empresa de tecnología norteamericana, y yo la dirijo en España y en Portugal. Inicié mi carrera en IBM, de hecho Pilar y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo,
Y después estoy en 2 consejos, en el consejo de OMEL, que es el operador del mercado eléctrico, y en el consejo de MIGGAS, que es el operador del mercado del gas, que son muy interesantes porque, bueno, por eso os decía, yo he estado siempre en el mundo de la tecnología y luego entro en el mundo de la energía. Por cierto, yo dije varias veces en el proceso de selección, yo no tengo ni idea de energía, y me decían, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? O sea, no va de eso, no va de gente que sabe la energía, y hay mucha gente en el consejo, ¿no? Y además, pues desde hace 1 año y pico estoy en la comisión de nombramientos, retribuciones y sostenibilidad de OMEL, del operador del mercado eléctrico. He sido mentí, mentora, me han hecho coaching, a lo largo de la vida profesional. Bueno, pues pasas por todas esas etapas. Lo bonito de esto es que estamos porque queremos, porque a mí me ha tocado ser mentorizada por gente dentro de la estructura de una compañía, que era como el trámite, ¿no? Y entonces decía, bueno, claro, esto si está claro, ¿no? Lo que tú decías, está claro que ni conectamos, ni le apetece, ni nada, es que le han dicho, eres un súper ejecutivo y tienes que hacer mentoring aquí porque es lo que hay que hacer, ¿no? Esto es completamente diferente y llevo ya tiempo mentalizando, he mentorizado a 3 personas para entrar en los consejos, 3 mujeres, y como os decía al principio, pues lo importante es saber qué es lo que quieres y no que te lleven a una situación porque es lo que dicta el establishment, ¿no? O la moda o la tendencia, tal, que lo tienes y que valores mucho lo que te aporta y lo que tú puedes aportar. Y nada, pues oye, soy bastante transparente y lo que cuento cuando estoy en un programa de estos es mi propia experiencia. Es decir, cómo yo me he sentido, ¿no? Y una de las cosas que siempre digo es que hay una cosa fundamental, es aprender a reconocerse a uno mismo delante de las situaciones, ¿no? ¿Cómo te sientes, no? Por ejemplo, lo de, no, es que no sé si voy a poder, ¿no? Eso es una reflexión muy importante. ¿Qué es lo que te hace a ti pensar que no vas a poder? ¿O qué es lo que te hace pensar que tienes que hacerlo? Bueno, pues aprender a reconocerse uno mismo es como un ejercicio de psicología súper bueno por cómo me siento yo en cada una de las situaciones. Y nada, pues nada, que si os puedo aportar en algún momento, fenomenal, y que desde luego estaré encantada de recibir también, porque esto es quid pro quo, porque al final pues los perfiles son muy interesantes y bueno, estás en un papel de mentora, pero perfectamente recíproco, ¿no? O sea, durante una sesión, en algún momento tú te conviertes en mentí, ¿no? Porque si se establece esa conexión, pues al final la conversación es muy fluida y esos roles ya no son tan diferenciados, ¿no? Así que nada, muchas gracias y que me tengo que ir corriendo a las 5:30, tengo que abrir un tema y me daba tiempo. Y esto ya me está la verdad, es un horror. Muchas gracias, María José. Bueno, pues Javier Toral. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Javier Toral, soy ingeniero de telecomunicación. No os aburro mucho con mi currículum porque está extenso en LinkedIn. Me interesa mucho lo que tiene que ver con las metodologías Agile. Soy un Scrum Master certificado. Ahora estoy muy interesado en todo lo que tiene que ver con la innovación. He hecho un curso pequeñito en el MIT sobre el liderazgo en la innovación y creo que esto es algo muy interesante también para los consejos. Me siento ahora aquí como esa parte de la cuota de género, que también está bien, como os habéis sentido vosotros durante tanto tiempo, con mi colega riojano, pues somos los dos que cubrimos la cuota. Hay más, bueno, estupendo. Yo creo, fijaos, que estáis en un magnífico momento, creo, pero bueno, acabo mi presentación y luego os cuento lo del momento, creo que es interesante ponernos a quedarnos en un día. Yo he desarrollado toda mi carrera profesional en la parte tecnológica, siempre tecnológica. He estado trabajando en Indra, que fue el primer sitio donde empecé haciendo cosas de I+D, luego me ficharon en Televes para un spin-off, donde ya fui el director general y miembro de su consejo de administración, y además actuando como consejero delegado. A partir de ahí ya me vine a Madrid desde Galicia, a Enor Internacional, a poner también en marcha un spin-off, una internacionalización de una asociación, que es algo realmente muy interesante, y conseguimos internacionalizando, pues yo en América, 9 sociedades participadas y poner a muchísima gente. De ahí volví otra vez al mundo industrial y ahora estoy trabajando como CEO, como director general en una empresa participada por CaixaBank Capital Risk. Además, soy miembro del Consejo de Administración del Instituto Europeo de Comunicación Social, una cosa que no tiene nada que ver con mi perfil, como bien decías antes, de Women in Red. Efectivamente, yo creo que eso es bueno. Esto es lo que da la diversidad. Yo creo que la diversidad no solamente la diversidad de género, yo creo que es bueno tener una empresa constructora de coches dentro del consejo, sea alemán, ¿no? También hay que tener un poco de diversidad en cuanto
nacionalidades. Decía que yo creo que estáis en un magnífico momento, porque como bien decía Miriam, es el momento no solamente de las directrices europeas, el momento de la sostenibilidad, el momento del análisis de riesgos, pero yo creo que hay otras dos cosas que están favoreciendo mucho los consejos de administración en estas empresas familiares, no solamente en Edibes, que también se están empezando a mover por estos lados, pero estas empresas familiares que van a empezar a implementar consejos de administración, que son, creo yo, la sostenibilidad, y una cosa que ahora se está poniendo muy de moda, que es la gestión de la continuidad del negocio, ¿no? Las empresas se están blindando mucho para que, sobre todo los rusos, no entren a hacer cafradas en el sistema informático, pero el asunto es, ¿qué pasa si entran? ¿No? ¿Qué pasa si alguien entra y me hace una cafrada? ¿No? Es el asunto yo he escrito un artículo que va a publicar Expansión, creo que mañana, que es el Consejo de Administración y el fin del mundo. Entonces, ¿cómo somos capaces de gestionar esa hipotética fin del mundo desde el Consejo de Administración? ¿Cómo aseguramos que existe una continuidad del negocio? El negocio no puede parar. No puede parar porque alguien hace una bomba, porque hay un terremoto, desgraciadamente lo estamos viviendo ahora, o porque alguien nos haga un ataque y nos hackee los sistemas informáticos, ¿no? Se centra solo en sistemas informáticos. Fijaos, en Madrid, en el COVID, 240 empresas se quedaron sin CEO, que no es ninguna broma. Se quedaron sin el director general. Y muchas de ellas no sabían qué hacer al día siguiente. Es coño, que se nos ha muerto, ¿y ahora qué hacemos? Después hay que tener un plan para este tipo de cosas. He sido mentor, estoy encantado de estar aquí. Estoy a vuestra entera disposición para contaros pues, todo lo que sé y lo que no sé lo aprendo y lo aprenderemos juntos y espero que esto sea un camino chulo y sobre todo, como dice Blanca, divertido. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí el programa de mentoring. Agradecer a todas nuestras mentoras, pero también a las potenciales mentees. Deciros que el programa de formación de consejeros no solo para consejeros, está también para consejeros, está abierto. Y bueno, pues que animéis también, si tenéis alguna persona conocida, tenemos una edición que empieza en 5 semanas, pues que las animéis a formar parte de esta formación y a continuar como mentees con todas vosotras. Bueno, esto lo hacemos también en el marco de nuestro círculo de altos directivos y consejeros y queríamos anunciaros que el próximo evento será el 21 de marzo y será una formación en relación con el personal branding, articulando tu valor en puestos de máxima decisión. Como poner en valor precisamente nuestros perfiles, ¿no? Vuestros perfiles para poder acceder al consejo. Que luego, con el programa de mentoring será un poco el círculo de todo esto. Y bueno, pues esto es un poco todo lo que queríamos contaros hoy y ahora tenemos un café, así que invitaros a todos, agradeceros muchísimo vuestra disponibilidad y vuestro buen humor también y encantado de que forméis parte del ecosistema de la Fundación y que podamos colaborar en muchas cosas. Os escribiremos un poco recordándonos la fecha de la formación, bueno, asegurándoos que queréis formar parte, claro, de ello y a los que no habéis completado a lo mejor el convenio que hemos mandado, pues que nos lo mandéis y ampliaremos también a lo mejor la base con más mentores, también de las peticiones de mentees que tengamos y deciros que, bueno, tendremos otra sesión en octubre, pues de todas maneras la idea es un poco que podáis participar, pero que si tenéis muchas cosas que hacer, pues podéis participar en octubre, ahora no, os presentáis libres también en ese sentido. Pues muchísimas gracias a todos y os invitamos. Y muchísimas gracias a las que estáis online también, por supuesto. Hasta luego, Miriam. Muchas gracias. Hasta luego. Pilar, te llamo para ver si tienes tiempo el sábado y nos vemos. Vale, venga. Hasta luego. Fenomenal. Un abrazo. Ay, el QR. Nada. Vaya.